¿Cómo hacer para crear la realidad que queremos a pesar de nuestro entorno, a pesar de nuestras circunstancias? Para crear una nueva realidad, o sea, un nuevo estado del ser, tengo que ser otra persona, ¿ok? Tengo que ir más allá de lo que pienso siempre y de lo que siento siempre. Al menos esta es la base que Joe Dispenza explica en sus libros y que viene de la física cuántica. En el video de hoy entonces nos vamos a centrar en estos dos aspectos importantes. ¿Cómo hacer para crear la realidad que quiero a pesar de mis circunstancias actuales? ¿Cómo hago para realmente dejar de pensar siempre lo mismo y dejar de sentir siempre lo mismo? Este video lo podés ver por sí solo, pero si querés un trasfondo y como un contexto, andate al video anterior. Básicamente estoy trabajando con este libro que es el de Joe Dispenza y voy a ir viendo capítulo por capítulo. ¿Aló? No sé si sabías, pero todas las personas almacenamos en nuestro cerebro todas las experiencias, todos los recuerdos, todas las reacciones que tuvimos en toda nuestra vida. Obviamente es probable que no te acuerdes, nadie se acuerda, pero el cerebro los registra. Para la edad más o menos de los 35 años, somos puros programas inconscientes. Nuestro cerebro esto lo hace porque obviamente quiere ahorrarnos energía y automatizar las cosas, entonces detecta patrones y empieza a hacer programas que sirven para determinadas cosas. Lo que suele suceder cuando uno es la misma persona siempre y lleva la misma personalidad por años y años es que el cerebro ya tiene muy fácil la identificación del entorno y de todo lo que va pasando. Entonces, con un pequeño estímulo nada más, el cerebro ya sabe qué respuesta enviar porque está justamente automatizado. Esta respuesta que el cerebro te da, la da en base a ¿qué? A todo lo que tiene almacenado del pasado, ¿ok? Él va a buscar, ¿ok? ¿En qué momento él se cruzó con esta persona y no sé qué? Respuesta. El cerebro hace eso y es inconsciente, uno no sabe de ese mecanismo, ¿ok? ¿Y cuál es el problema acá? Que cuando uno está en automático, que es como está la mayoría de las personas, que es en piloto automático, o sea, estamos gobernados por esos programas inconscientes, es que uno todo el tiempo está viviendo de acuerdo a lo que sucedió en un pasado, a lo que vivió en un pasado. Entonces es como un círculo que se va retroalimentando, que yo tengo una experiencia, mi cerebro busca en el pasado y reacciono, ¿entendés? Entonces siempre estamos pensando lo mismo y perpetuando un presente que en realidad es una copia del pasado. Las personas se levantan todas las mañanas y ni bien abre sus ojos, el entorno ya les empieza a decir, bueno, este sos vos, esta es tu vida y esto es lo que pensás, ¿ok? Vos te levantás, dormís solo, dormís con alguien, ves que estás en tu cuarto, sabés la hora que es, empezás a pensar en tus problemas y ahí entraste automáticamente en automático, valga la redundancia. Esta serie de videos es especialmente para aquellas personas que quieran cambiar algo en sus vidas. Para esas personas que están repitiendo patrones, para esas personas que no logran ver un cambio en su realidad, ¿ok? Este libro te lleva por una serie de pasos y de teorías para que vos justamente hagas ese salto de tu presente a otra realidad. Así que si este es tu caso, esta serie de videos te va a interesar. Cuando nosotros tenemos una reacción, por ejemplo, a algo o un sentimiento hacia algo, hay unas células nerviosas que se activan, ¿ok? Y se activan todas juntas. Y cuanto más veces se activen todas juntas, ese mecanismo queda más grabado en nuestro cerebro. Y cuanto más lo repetimos, más grabado está. Esto lo que va a hacer es que en un momento, cuando ya lo repetimos las suficientes veces, no necesitamos demasiado estímulo, no necesitamos que todas las células lo hagan a la vez, porque con un toquecito se van a activar todas. De hecho, hay una frase que el nombre en el libro, que yo ya la había escuchado en algún otro podcast, que yo la escuché como What fires together, wire together. Y acá la frase es, las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. ¿Qué es lo importante de esto que tenemos que saber? Es que, como te digo, nuestro cuerpo, nuestro cerebro está programado para hacernos la vida más fácil, ¿no? Entonces, básicamente, busca automatizar cosas. Yo, por ejemplo, ahora me estoy cebando un mate y no estoy pensando cómo agarro el termo, dónde yerbo. O sea, literalmente lo agarro y lo cebo y me lo tomo sin pensar, ¿ok? Para algunas cosas, obviamente, que
nuestro cerebro tenga esta función, está bárbara. El tema es cuando la tenemos con cosas que no queremos, ¿ok? Entonces, básicamente lo que esto te está mostrando es cómo se forma un hábito, cómo se forma un comportamiento automatizado. Este circuito que se empieza a activar frente a un estímulo, se activan estas células nerviosas, tenés una respuesta y cada vez que eso sigue pasando, es como que vas reconfirmando tu presente, tu entorno, y cada vez se vuelve más real. Esto pueden ser reacciones frente a otras personas, frente a algo que ves, respuestas tuyas, maneras de ser. ¿Y qué pasa cuando esto lo repetís por años y años y años? Es que esto se convierte en tu personalidad. Y de repente no te das cuenta y te levantaste con 30 años y la gente te conoce porque, ese es el chico que se enoja siempre. Hay que hablarle muy despacio, hay que tener cuidado porque siempre se enoja, siempre está alterado. Y vos decís, ¿en qué momento de la vida empecé? Puede haber empezado de chico, en la adolescencia, en lo que sea, pero en algún momento esas neuronas no estaban así activadas. Pero cuando le fuiste repitiendo, de repente ya tu cerebro dice, no, esa persona ahora cuando le pasa tal suceso se enoja. Y para el cerebro y para el cuerpo están haciendo un trabajo espectacular porque están automatizando y están ahorrando energía. Y acá empezamos a hacer el mismo de siempre. Recordemos que el libro se llama Deja de ser tú. La gracia de este libro es que uno deje de ser uno mismo, o al menos en las partes que a uno no le gustan y que le perjudican. Obviamente no vas a dejar las cosas que te gustan, pero si hay cosas que te hacen mal, maneras de ser que no te favorecen, el punto es que podés cambiarlas. No digo que sea fácil, pero se puede cambiar. Entonces, vamos a empezar a adentrarnos en cómo empezar a mirar un futuro ideal, un yo ideal, y no concentrarnos tantos en nuestras circunstancias. Obviamente cuando uno tiene un entorno que no está bueno, que no le favorece, que es incómodo, etc., parece difícil pensar, ¿cómo hago para ignorar esto? Pero no es ignorarlo, sino es poner nuestra atención en otra cosa, y en este video te lo voy a explicar. Tenemos que tener en cuenta que tener una visión a futuro de lo que quiero lograr, o de cómo quiero ser, o de cómo me quiero ver, es supremamente importante. Yo tengo que tener un foco, un norte y creer en eso. Obviamente, si yo no lo creo, no va a suceder, ¿ok? Me acuerdo una vez que tuve una charla con un familiar y él me contaba unos problemas, qué sé yo, y como que barajamos ahí algunas soluciones, y él en un momento me dice, no, pero eso es imposible. Y no era imposible, era como algo normal. Y le digo, boludo, pero si vos no crees que es posible, no podés empezar a solucionar nada, ¿entendés? Que vos creas que lo podés hacer es como la base, ¿entendés? Porque si vos decís, quiero bajar 30 kilos, pero en realidad decís, nada, para nada, yo no creo que pueda bajar 30 kilos. ¿Y cómo lo vas a bajar? O sea, es muy importante que empecemos a trabajar en nuestra mentalidad, ¿ok? Y empecemos a pensar en la posibilidad de que ese ser ideal exista, ¿ok? Que de hecho, como te expliqué en el video anterior, en el campo cuántico todas las versiones existen. Esa versión tuya con 30 kilos menos ya existe, pero tenés que mirarla, prestarle atención, y es lo que te decía, que cómo hacemos para materializar, y es mirando, prestando atención. El año pasado leí una biografía que encontré en la casa de una tía, que es la biografía de Prabhupada. Prabhupada es un hombre de la India que es de la religión de los Hare Krishna y cuenta básicamente toda su historia, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, y lo voy a vincular con esto, es que él se fue a Estados Unidos a iniciar el movimiento Hare Krishna, que no era conocido en esta parte del mundo, y él no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía nada. O sea, él vivía la vida que viven tipo los monjes, que tenía sus ropas, sus libros. Antes había sido un comerciante, pero después medio que se dedicó como a predicar todo esto, ¿no? Y algo que me llamó poderosísimamente la atención cuando leía este libro era cómo él, por pura fe, iba logrando las cosas. Porque él tenía acá que iba a ir a Estados Unidos y que iba a predicar su palabra, porque eso le había dicho su maestro. Su maestro le dijo, bueno,
hiciste todo esto acá en la India, ahora tenés que expandir el mensaje. Vas a empezar por Norteamérica y después vas a ir a otros lugares, que de hecho lo hizo. Y vos ves cómo literalmente le regalaron los tickets del barco. Cuando llegó allá vivía tipo en la peor zona de Estados Unidos, pero consiguió que uno le dé un lugarcito, todas cosas así. Y él, cuando viajó allá, ya era un hombre de como 70 años, ¿entendés? Y él por pura convicción logró todo eso, porque cualquier persona, incluso yo, teniendo muchos menos años, con la tecnología que hay en día, bla, 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 si me decís, che, tenés que irte a la India a predicar tu palabra y no sé qué, es como, ¿what? Pero ¿viste la frase esa, la fe mueve montañas? Bueno, y lo traigo acá porque aunque esto no es religioso, tiene mucho sentido. Cuando uno tiene una visión y tiene un objetivo claro y lo puede ver, lo podés visualizar, eso hace toda la diferencia. La neurociencia, que es la ciencia que estudia el cerebro y alguna parte más, que no me acuerdo, la voy a dejar por acá, pero bueno, esta ciencia ha demostrado que cuando uno imagina algo, literalmente produce cambios, ¿ok? O sea, cambios en lo físico, en lo material. Empieza por la mente y se traduce a lo físico. Hay varios ejemplos en este libro y son muy interesantes y los he escuchado a otros autores también. Te voy a contar rápidamente algunos. Se ponía a 3 grupos de personas a ensayar cómo tocar el piano, ¿no? Algunas notas en el piano. Un grupo ensayaba con el piano, el otro grupo ensayaba solo con su mente y el otro grupo no ensayaba nada, ¿no? Que es el grupo de control que se le llama. Y después les medían en el cerebro los circuitos neuronales que se habían modificado a través de esta práctica. Obviamente los que no hicieron nada no recibieron nada y después entre los que lo hicieron físicamente y los que lo hicieron mentalmente había muy poca diferencia. O sea, ambos cerebros habían cambiado solo por repetirlo. Otro ejemplo que no lo dice en el libro pero que lo he visto son de personas que, por ejemplo, los que juegan al básquet en la NBA o jugadores así muy importantes que se visualizan haciendo el ejercicio que van a hacer. Y yo personalmente, entre paréntesis, lo he usado en mi vida visualizándome haciendo algo, ¿entendés? Y lo he puesto en práctica, te invito a que lo pruebes con cosas pequeñas tal vez, que cuando vos te imaginas literalmente haciéndolo, te cambia algo dentro tuyo. Es como que estás mucho más preparado para lo que vas a hacer después. Y algo muy importante que también la neurociencia lo demuestra, es que el cerebro no sabe cuando vos estás viviendo la experiencia en realidad y cuando la estás imaginando, ¿ok? Literalmente no se da cuenta la diferencia. Cuanto más vos puedas enriquecer tu imaginación y practicar el imaginar, más fácil vas a poder obtener lo que sea que quieras. No sé si has escuchado esta anécdota famosa que Jim Carrey contaba de cuando él se escribía un cheque por creo que $1 millón para que lo contrataran como actor. Y él como que iba a las audiciones y él se creía que lo estaban contratando por $1 millón y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y bueno, eventualmente consiguió su primer trabajo que lo catapultó, que fue el trabajo de la peli La Máscara. Y él cuenta esta anécdota. Y muchas personas usan esto, ¿ok? La verdad es que son herramientas que creo que más allá de que vos puedas leer este libro, que puedas ver estos videos, te recomiendo que si realmente querés cambiar algo de tu vida, que empieces a probarlo. O sea, no me creas, probalo. ¿Cómo funciona esto? Entonces, vos pensás esa imagen, ¿no? La pensás, te pensás, Imagínate como lo que te decía los jugadores de la NBA. Te imaginás tirando y invocando, tirando y invocando, tirando y invocando, tirando y invocando. Cuando llega el momento, tu cerebro ya creó esas redes, ¿ok? Neuronales. Entonces, cuando vas a tirar, no es que estás fresco, como si no hubieras tirado nada. No. Vos ya hace días que tu cerebro tiene nuevos circuitos literales en el cerebro. Obviamente que este es un ejemplo muy gráfico y muy puntual. Pero también lo que pasa es lo siguiente. Vos empezás a imaginártelo, se crean esos circuitos en tu cerebro. ¿Y qué va a pasar? Cambiaste tu cerebro. Ya no sos la misma persona. Cambiaste tu cerebro. ¿Eso qué hace? Que el cerebro, con esos nuevos patrones, te lleve hacia donde vos querés ir, empiece a ver oportunidades donde antes no las veía. Empieza a ser diferente, ¿entendés? Si sos una persona que querés dejar de ser tímida, por ejemplo, cuando vos empezás a imaginarte hablando con las demás personas
y te imaginas yendo a fiestas y siendo no sé qué, no sé qué, de repente, un día, ya no te da tanta vergüenza hablar y vas y hablas e hiciste, ¿entendés? Tu cerebro ya está interpretando que vos sos una persona social, que vos ya no sos tan tímida como eras antes, ¿entendés? Literalmente el cerebro está programado y lo podemos desprogramar y programar para lo que sea que se nos antoje, ¿ok? Y el cerebro es una cosa muy poderosa, pero es como una máquina, una computadora muy poderosa de que nos va a traer lo que nosotros queremos, pero obviamente tiene que venir de un esfuerzo previo que es el que vamos a hacer nosotros. Toda esta primera parte tiene que ver con cómo ir más allá de tu entorno, ¿ok? Cómo dejar de hacer siempre lo mismo, pensar siempre lo mismo y empezar a visualizar, ¿ok? Y empezar a generar esos cambios en el cerebro. Ahora, lo que él plantea es lo siguiente. Si ya te amigaste con esta idea de que tus pensamientos pueden moldear tu realidad, ¿qué pasa cuando haces lo mismo con el cuerpo? ¿Qué pasa cuando logras que tu cuerpo sienta que ya está viviendo esta experiencia? Algo muy importante a saber, que no sé si sabías, pero cada pensamiento que vos tenés genera una reacción bioquímica, o sea, liberamos químicos. Esos químicos son conocidos por sentimientos/emociones. Esto es fundamental que lo empecemos a saber. Cada vez que nosotros pensamos, tenemos un pensamiento, eso no es en vano, eso no se va al vacío, ¿ok? Lo que sucede a modo muy simple es que tengo un pensamiento, eso genera una reacción bioquímica, o sea, libera químicos al cuerpo. El cuerpo los recibe y dice, ok, y libera otros químicos para producir una situación que a su vez llegan al cerebro y le dicen, listo, los recibí y estoy actuando acorde a cómo pensaste. ¿Cuántas veces te ha pasado que de repente te sentís mal por algo, entendés? Muchas veces creo que esto se da mucho en las personas que viven muy inconscientes, o sea, muy en piloto automático, que no están presentes, y es que de repente empiezan a pensar y se sienten mal, ¿entendés? Y no se dan cuenta por qué es, y es porque estaban pensando en algo que les hizo mal, y muchas veces por ahí están tomando un mate. Bueno, cambio de setup, porque ayer se hizo de noche y me tenía que ir, así que es el día siguiente, pero continuamos con el video de ayer. Lo último que les estaba contando era de esta relación entre el cerebro y el cuerpo, cómo todo el tiempo se están comunicando entre sí, ¿ok? Y es como un círculo, ¿no?, de retroalimentación. Vos pensás en algo, eso envía unas señales químicas, el cuerpo siente de determinada manera por esos pensamientos, ¿no? O sea, si tengo un pensamiento alegre, envío esas señales químicas y empiezo a sentirme alegre, ¿ok? Y lo mismo si empiezo a pensar cosas negativas, me empiezo a sentir triste, enojado, etc. Él lo explica con más detalles en el libro, tipo cuáles son los neurotransmisores, etcétera, etcétera, pero no me voy a entrar en eso acá. Hay un pensador romano muy famoso que seguramente has conocido, aunque sea de nombre, que es Marco Aurelio, y él tenía una frase famosa, o al menos se traduce esta frase, que es: tu vida va a depender de la calidad de tus pensamientos. Es muy loco que por mucho tiempo esta información no estaba tan a la vista o se creía que era muy esotérica, pero ya antes se sabía, antes de que existiera casi todo lo que conocemos hoy. Lo que pasa con este circuito es que nos empezamos a hacer como un poco adictos a esos sentimientos y empezamos a tener un estado del ser de una manera y ya nos catalogamos a nosotros mismos como así: soy una persona melancólica, soy una persona alegre. Bueno, que eso no sería un problema, ¿no? Pero cuando tiene que ver con cosas negativas, nos empezamos a identificar tanto con eso y químicamente nuestro cuerpo está así. Entonces, ponerle cambiar nos parece que está un poco lejos y que es un poco difícil. De alguna manera, entonces, es el cuerpo el que lleva nuestra vida diaria, nuestros hábitos inconscientes. Nosotros pensamos que somos conscientes, pero como dije en algún momento del video, solo el 5% de todo lo que hacemos es consciente. Todo lo demás son programas automáticos que el cuerpo va desarrollando, ¿ok? Y cuando nosotros se nos prende la lamparita o nos pasa un suceso en la vida y queremos cambiar, el cuerpo obviamente que se va a resistir y va a empezar a mandar señales químicas, decir, no, vos te quedás así como estás. Llevo, no sé, 20 años programándote para hacer las cosas automáticos, para que funciones bien, para que hagas lo que dijiste. Vos dijiste que querías estar triste, vos dijiste que bla, bla, bla,
te empezaste a crear un cuento mental, lo traduciste, yo te armé estos programas divinos, ahora sos así y ahora querés cambiar, ahora que tenemos todo automatizado. Todas las personas que hemos intentado cambiar algo en nuestras vidas y algo que llevamos haciendo por años y años, sabemos perfectamente la sensación de repente sentirnos mal. O nos da sueño, o nos duele algo, o hay algo mejor que hacer, o de repente tenemos una voz en la cabeza que nos dice, no, pero mañana, o ¿por qué te parece que es un buen momento ahora? Bueno, todo eso son las químicas que nuestro cerebro manda para que sigamos siendo el mismo de siempre. Porque como te decía, nuestro cerebro quiere que nosotros seamos el mismo de siempre, no quiere que cambiemos, ¿entendés? Entonces usa muchos mecanismos y todo el cuerpo nos juega en contra a la hora de cambiar. Por eso muchas veces, o siempre, cambiar algo es más fácil decirlo que hacerlo. Obviamente que se puede hacer y en estos videos lo vamos a ver, pero te doy esta información también para que te des cuenta que es normal que a la hora de cambiar vos digas no lo quiero hacer, que empieces a tener pensamientos negativos, que empieces a dudar de vos mismo. A mí algo que me pasaba muchísimo era que me daba sueño. O sea, literalmente me dormía. Pero me di cuenta de que no era sueño real. ¿Por qué? Porque cuando me ponía a hacer otra cosa que no era lo que tenía que hacer, se me iba el sueño. De repente ya estaba despierta. Y decía, ¿cómo puede ser que hace 2 minutos me desmayaba, pero literalmente, ¿viste cómo se te cierran los ojos? Bueno, y después cuando cambio de actividad estoy despierta. Era obviamente una táctica del cerebro. Por más que lo que querramos cambiar sea algo negativo, no importa. Nuestro cuerpo va a querer que nosotros sigamos haciéndolo porque le gusta esa repetición, le gusta esa automatización. Por eso en este momento es muy importante que no le hagamos caso a nuestros pensamientos ni a nuestro cuerpo. Sé que otra vez, como lo dije en algún principio o en el video anterior, es contraintuitivo, ¿ok? Porque si obviamente te da sueño, decís, debería dormir. Si te pensás a sentir mal, deberías, bueno, le hago caso a mi pensamiento, pero no. Eso es un engaño para que perpetuemos el mismo estado del ser. Algo muy interesante que él menciona es la epigenética. La epigenética básicamente es el estudio de los genes, de cómo podemos cambiar los genes, ¿ok? Antes se creía que vos venías con un set genético y ya está, estabas medio condenado. Entonces si arrastrabas, por ejemplo, enfermedades o condiciones de tu familia, era como que bueno, ya está. Y hoy en día se sabe que no es así. El 95% de todas las enfermedades y todo lo que nos sucede viene por un estrés, viene por un estilo de vida y por factores tóxicos que pueden haber en el medio ambiente. Solo un 5% viene de la genética, un 5%. Para alterar nuestros genes tenemos que hacer cosas distintas. Si nosotros siempre hacemos lo mismo de siempre, por más que suene repetitivo a lo largo de este video, pero si nosotros siempre hacemos lo mismo y tenemos los mismos hábitos, nuestra genética va a quedar igual. Como te vengo explicando en este video, todo tiene que ver con reacciones químicas, ¿ok? Entonces, si yo pienso de una manera, me siento de una manera, esas reacciones químicas van a activar ciertos procedimientos para que los genes produzcan ciertas proteínas. Él lo explica muy bien en el libro, no me voy a entrar acá porque no me quiero mezclar, es una ensalada, pero el punto es que a través de esa cadena de sucesos podemos alterar nuestra genética para justamente ser una persona diferente. Si estás probando esto y te está funcionando, te digo que no te detengas. No te detengas cuando veas que empieza a funcionar, que te empiezas a sentir mejor, que estás empezando a ser esa nueva persona. Es como que siento que en el cambio hay unas etapas que todo el mundo pasa. La primera que tiene que ver con esto de la resistencia total, de tu cuerpo y tu mente diciéndote no, la. Y una vez que ya empezaste y ya hay menos fricción y empezás a ver un poquito de resultados, te empezás a sentir mejor, en ese momento es donde mucha gente abandona, ¿ok? Así que hay que tener mucho ojo. Si estás empezando a ver resultados, vos seguí adelante, ¿ok? Si bien todos estos videos tienen que ver con emociones elevadas, emociones altas, sentirnos bien, etcétera, etcétera, que es lo que me encanta, no significa que ignoremos las emociones malas, no significa que si un día tenemos un día malo o algo, es que está todo mal, ¿ok? No. Tenemos que darnos cuenta de que todo lo que nos pasa en la vida, en la mente, etcétera, es información que necesitamos para ver algo, ¿ok? Si a vos una situación te hace enojar y te estás dando cuenta de que semanalmente te estás enojando, bueno,
Presta atención, pone tu foco ahí y fíjate qué te quiere decir ese enojo, qué está revelando, qué hay que cambiar, etcétera, etcétera. Por empezar, que siempre tener un mismo tipo de emociones no es posible, porque en la vida, si no te pasa algo a vos, le pasa algo a un familiar, y si no le pasa a un familiar, le pasa algo al vecino, ¿viste? Como que vivimos en conjunto, no es que somos una persona aislada y podemos controlar todo. Literalmente no podemos controlar nada, ¿ok? A lo que voy con esto es que llegar a sentirnos plenos, plenos, plenos se va a dar después de un trabajo interno, de conocernos, de hacer estos ejercicios, ¿entendés? Así que no te desanimes si ves que un día no te salió, o si ves que un día volviste a ser el mismo de siempre, ¿entendés? Esto es como todo un camino, y la realidad es que se vuelve más fácil y eventualmente ya la vas a tener mucho más clara y vas a poder saltar mucho más fácil. Cuando caes no vas a caer tanto, ¿viste? Como que vas a decir, bueno, ya fue una situación y vuelves, ¿ok? Así que sí, hasta acá hemos llegado con el video de hoy. Cómo ir más allá del entorno, ir más allá del cuerpo. Ojalá que me hayas entendido, que se haya entendido, que me haya sabido explicar. Si no, obviamente, como te dije en el video anterior, sentite libre de dejarme un comentario y te lo respondo, obvio, sin ningún problema. Así que sí, muchas gracias por ver. Te invito a que le des un like, a que te suscribas si es que no estás suscrito todavía. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.